En marzo pasado había en toda España 3.360.000 empresas. Son 46.000 empresas menos que en marzo de 2019, es decir, 4 años atrás. Solo ese dato basta para afirmar que aún estamos lejos de una economía plenamente recuperada. Empezamos. Economía Hoy, con Diego Barceló. Hola, bienvenido a esta nueva edición de Economía Hoy, como siempre con la ayuda fundamental de David en el control. Recuerda que me puedes encontrar en redes sociales, soy @DiegoBarceló, tanto en Twitter como en Instagram, y me encuentras como Barceló y Asociados en Facebook, YouTube, LinkedIn y Telegram. En el canal de Telegram Barceló y Asociados te puedes suscribir gratuitamente para recibir todos los artículos que publico y otro material. Lo primero que te quiero comentar es el tema de la subida de los tipos de interés que decidió el Banco Central Europeo de 3,5 a 3,75%. Esto genera preocupación en la gente que está endeudada, obviamente, en el encarecimiento de las hipotecas a tipo variable. Y de entrada, lo que podemos decir es lo siguiente: los tipos de interés no están todavía en un nivel razonable. Quiero decir, están demasiado bajos. ¿Por qué digo esto? ¿Porque soy un sádico que quiero que a la gente le suban la hipoteca? No. Porque en una economía sana, los tipos de interés tienen que ser un poquito más altos que la inflación. ¿Por qué? Porque si los tipos de interés no son más altos que la inflación, quiere decir que el valor de los ahorros va perdiendo poder de compra y por lo tanto se extinguen los ahorros. Y si no hay ahorro, no se puede financiar la inversión. Y si no se puede financiar la inversión, no hay creación de puestos de trabajo, ni hay maquinaria nueva para aumentar la productividad. Y si no aumenta la productividad, tampoco pueden aumentar los salarios de manera sostenible. Por lo tanto, insisto que una economía sana necesita que unos tipos de interés estén por encima de la inflación. Y la realidad es que la inflación en la eurozona es 7% y la inflación subyacente, es decir, la inflación general, descontando los precios de los productos volátiles, que son los alimentos no elaborados y los productos energéticos, está en el 5,6%. Aquí en España es al revés. La inflación subyacente hace 4 meses que está en 7% o más, aunque la inflación total ha bajado al 4 y pico por ciento. Pero en cualquier caso, un tipo de interés de 3,75% no es razonable porque la inflación todavía es demasiado alta. Y merece la pena recordar que en este berenjenal nos metió el propio Banco Central Europeo. Y ese es el otro punto que te quiero comentar. Realmente es ridículo leer o ver la conferencia de prensa de Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, después de anunciar esta decisión, y presentándose como que es la luchadora contra la inflación, como que ella siente mucho el problema de la gente que sufre por el aumento de tipos de interés, pero que ella tiene que velar por la estabilidad de precios, cuando la realidad es que ella y su antecesor Mario Draghi son los responsables de la actual inflación, porque emitieron dinero como nunca en la historia de Europa. Y ellos, al mantener los tipos de interés reprimidos, es decir, artificialmente bajos, de hecho un tipo de interés cero es absolutamente algo contra natura, son los que han engañado a la gente y la han empujado a endeudarse y a coger hipotecas que ahora no pueden pagar. Porque estos mismos directivos del Banco Central Europeo, que ahora dicen lamentar las consecuencias y que ellos siempre velaron por la estabilidad de precios, ellos mismos decían que los tipos de interés se iban a mantener en los niveles bajos de hace unos años durante muchísimo tiempo. Entonces, si tú escuchas eso, te contratas una hipoteca tipo variable y estás tranquilo. Y resulta que ahora pasan unos meses y Christine Lagarde dice, no, ahora hay que subir los tipos de interés. ¿Quién paga los platos rotos? Tú. Esto es una vergüenza. Realmente son bomberos pirómanos. Y todo el esquema
de política monetaria y supuesto control de la inflación que se da por ortodoxo, en realidad ha demostrado ser ridículo. Christine Lagarde habla en un lenguaje ininteligible. Los periodistas y los expertos están analizando sus palabras para leer entre líneas si en realidad quiere subir un cuarto de punto más, medio punto más. ¿Qué dijeron los demás gobernadores de bancos centrales en la reunión? ¿Quién estuvo a favor? Es todo ridículo, hombre. Esta gente ya demostró estar equivocada, ya demostró defender las ideas equivocadas y son unos intervencionistas que nos han metido en el problema de la inflación y han metido a toda la gente que ahora tiene dificultades para pagar su hipoteca en un problema que no se merecen. Lo que te quiero decir es que los tipos de interés suban o bajen en este momento es lo menos importante. Lo más importante es poner el acento en que este esquema de un euro que tiene circulación forzosa en la zona euro y con unos señores que se reúnen en Frankfurt y dicen cuál es el tipo de interés para toda la zona euro, es ridículo. Es ridículo. Mucho más porque esta gente pretende al mismo tiempo que fija el tipo de interés, fijar la cantidad de dinero. A ver, en economía los mercados ajustan por dos variables, precio y cantidad. Si tú aumenta la producción de tomates, tú no puedes pretender controlar al mismo tiempo la cantidad, el precio de los tomates, porque tú estás controlando la oferta de tomates y como no sabes cuál va a ser la demanda, no puedes saber cuál es el precio. El precio es donde se corta la oferta con la demanda. Esta gente imprime dinero y al mismo tiempo te pone el precio. Y entonces hay algo que no cierra. Claro, no cuadra y los problemas que surgen son los de malas inversiones, malas decisiones de inversión, mucha inflación, en definitiva, todas consecuencias empobrecedoras que surgen de las ideas intervencionistas, socialistas y equivocadas que anidan en la cúpula directiva del Banco Central Europeo, por más que lo presenten como algo ortodoxo. No, señores, ortodoxo, nada. Ahora se presentan como que son unos halcones antiinflacionarios porque van a dejar de reinvertir los bonos que vencen. Hay dos programas de compra de bonos. Uno le llamaban el APP, es el Asset Purchasing Program, es el programa de compra de activos, por sus siglas en inglés, que empezó a mediados de 2014, lo empezó Mario Draghi. Esta gente, con ese programa, compraron bonos por el equivalente a 3,4 billones. Un 3, un 4 y luego 11 ceros. Hace poco empezaron a dejar de reinvertir 15.000 millones. Y ahora van a dejar de reinvertir a partir de julio van a dejar de reinvertir la totalidad de los bonos que venzan. De aquí a diciembre vencen casi 150.000 millones de euros, que los gobiernos van a pagar y el Banco Central ese dinero lo va a retener. Por lo tanto, la cantidad de dinero se va a achicar. Pero eso es el poco más del 4% de todos los bonos que compraron con ese programa. Lo más ridículo es que este programa incluye, casi todos son bonos de gobiernos, pero también hay bonos de empresas. Lo más ridículo es que en este programa la reinversión la hacían en empresas teniendo en cuenta sus planes para la transición ecológica, porque pretendían, comillas, descarbonizar la cartera de bonos. Entonces, esta gente que no ha sido capaz de cumplir su misión fundamental, que es mantener la estabilidad de precios, nos mete en un problema inflacionario, mete a la gente y a empresarios a endeudarse y ahora no pueden pagar y encima tienen la cara dura de querer descarbonizar su cartera de bonos. Esta gente tendría que dimitir, pero antes pedir perdón por lo que han hecho. Pero aparte de este programa de compra de activos, que es el más grande, hay otro que se hizo con la pandemia, con el que compraron prácticamente otros 2 billones de euros de bonos.
todo ese dinero, cuando se puso en circulación, es lo que ahora está empujando para arriba todos los precios. Por lo tanto, cuando Lagarde se presenta como que, bueno, que ahora, a ver, que los salarios están aumentando un poco, que a ver, que no tienen que subir tanto los salarios porque si no eso va a hacer que la inflación perdure más. Señora Lagarde, es culpa suya. Los empresarios y los trabajadores están intentando defender de la agresión que usted ha provocado, haciendo crecer todos los precios. Y encima ahora quieren que los trabajadores no tengan aumento de salarios y los empresarios tampoco se defiendan. Por favor, es una barbaridad. ¿Qué habría que hacer? Ya te lo conté en otras oportunidades. Lo que habría que hacer es simplemente dejar que el euro compita con otras monedas, es decir, abolir el curso forzoso del euro. Entonces, si tú quieres cobrar tu salario en libras esterlinas, en yenes, en francos suizos o en la moneda que quieras, que lo puedas hacer y que también puedas pagar los impuestos en esa moneda. Porque con el euro, si se lo dejara competir, ocurriría lo mismo que con cualquier otra mercancía. Si tú eres el único productor de pantalones del país, tú vendes al precio que quieres y a una calidad que quieres y la gente, como no hay otro pantalón, te va a tener que comprar, aunque sea de mala gana, tu pantalón. Pero si se ponen otras fábricas, ya tienes que empezar a mejorar la calidad, el diseño, el precio, etc. No puedes hacer lo que quieres. Resulta que el monopolio del euro hace que el Banco Central Europeo haga lo que quiera y eso nos perjudica. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que exigir como consumidores es que el euro se rija por las mismas normas que los pantalones, que los coches o que cualquier otro producto. Es decir, que compita, si queremos, en una primera etapa con otras monedas nacionales y en el futuro, ¿por qué no?, con monedas privadas. Porque alguien, cuando yo digo esto de competir con monedas privadas, abre los ojos como Tom y Jerry cuando se sorprendían por algo y los ojos se les salían de la cara. ¿Qué hay más importante para nuestra vida cotidiana que la comida y la ropa? Sin comida y sin ropa, el ser humano no aguanta más que unas horas con vida. Sin embargo, afortunadamente, tanto la comida como la ropa están enteramente dejadas en manos del sector privado. Y no hay problema en la provisión de ropa ni de alimentos. Entonces, si nosotros dejamos en manos del sector privado, afortunadamente, lo más importante, que es la ropa y los alimentos, ¿por qué no hacemos lo mismo con la moneda? Porque habría empresas que ofrecerían su moneda y solo nosotros la aceptaríamos si quisiéramos, y en tanto y en cuanto la empresa emisora, que sería generalmente un banco, mantuviera unos estándares de estabilidad. Porque si esa moneda resulta que se empieza a depreciar porque esa empresa está emitiendo de más, pues nos iríamos a elegir otra moneda y ganamos todos, excepto los euroburócratas del Banco Central Europeo. Entonces hay que empezar a exigir que queremos que el euro compita, porque este esquema que se presenta como ortodoxo y muy serio es ridículo y contrario a los intereses nuestros. El otro tema que te quería comentar es el tema de los datos de afiliación y paro de marzo, que es el mismo comentario que los últimos meses. Sinceramente, los datos, si tú los miras, no tienen pero. No tienen pero. El empleo se está acelerando, mejor dicho, la afiliación a la Seguridad Social se está acelerando a un ritmo interanual del 3%, que es mucho. El paro registrado está bajando a un ritmo interanual de casi el 8%. Y solo con eso uno dice, está acelerándose el empleo y el paro está bajando, esto es muy bueno. Sabemos que este es un gobierno de tramposos. Y por lo tanto, si nosotros tenemos en cuenta los otros grupos de parados que ellos cuentan aparte, el paro real, en lugar de ser 2.800.000, es de casi 3.600.000, pero así todo está bajando casi un 4%. Estuve comparando datos de abril con los de abril de hace 2 años para ver el impacto de la reforma laboral. Y la verdad es que un socialista te puede decir que la reforma laboral ha sido un éxito, porque se está creando empleo y porque, por ejemplo,
La temporalidad bajó del 26% al 13%. Los fijos discontinuos aumentaron, eran un 2 y poco por ciento, ahora son más del 6%. Pero así todo, si tú sumas temporales más fijos discontinuos, antes eran más del 28% y ahora no llegan al 20%. El número de subocupados, es decir, la gente que tiene un empleo part-time, quiere trabajar más horas y no encuentra dónde, hace 2 años era de casi 2 millones y ahora son 200.000 personas menos. Es un 13% menos de subocupados. Uno dice, bueno, eso está muy bien. Un pero se puede encontrar en la cantidad de pluriempleados, es decir, gente que tiene 2 o más empleos, que aumentó, pero no son ni 100.000 personas. Por lo tanto, esos te pueden decir que la reforma ha sido un éxito. Ahora, sin embargo, cuando uno atiende al marco general de la economía, como ya te he dicho otras veces, la cosa no cierra, no cuadra. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tenemos los autónomos que le han aumentado las cotizaciones varias veces y ahora están con el nuevo sistema de cotización por ingresos, que es un sablazo, como ya hemos tenido oportunidad de comentar. A las pymes les han subido el tipo de cotizaciones sociales con esta reforma de pensiones de Escrivá, que en realidad es una reforma de las cotizaciones. Están sobrellevando el aumento del salario mínimo, que para las pequeñas empresas es un coste muy grande. A las grandes empresas también les han subido las cotizaciones sociales. Y aunque en las grandes empresas el tema del salario mínimo importa menos, por ejemplo, les han metido el impuesto a la banca, el impuesto a las eléctricas, más allá del continuo bombardeo que sufren los empresarios con insultos, descalificaciones de todo tipo, acusaciones. Todas las empresas, desde el autónomo que trabaja solo hasta la gran empresa, sufren un encarecimiento de sus costes financieros, sufren un estrechamiento de sus márgenes por motivo de la inflación y sufren la mayor presión impositiva de la historia, porque no olvidemos que este gobierno ha creado y ha aumentado decenas de impuestos. Y si tú a eso le sumas la bomba de relojería de la deuda pública, el déficit fiscal que este gobierno no tiene intención de reducir, ya lo dijo a Bruselas, ni siquiera en 2026, ataques a la propiedad privada como la ley de vivienda, y solo me estoy restringiendo al ámbito económico. Si vamos más allá del ámbito económico, digamos, los motivos por el cual no confiar en la política económica se aumentan. Entonces, ¿quién está contratando? Entonces, una explicación es la que te decía el otro día, la deuda pública, que en estos 2 años ha aumentado en 120.000 millones de euros y con eso se va financiando la demanda en muchos sectores de la economía, por lo cual eso acaba convirtiéndose en creación de empleo. Pero eso sabemos que es insostenible. Y el dato que te daba al principio, de que el número de empresas es ahora menor que hace 4 años y está en números similares a los de hace 5 años, ya eso solo te dice que la economía no va bien. Y sin embargo, el gobierno esta semana nos dijo que estábamos en un récord histórico de afiliaciones. Entonces, aquí está la novedad que te quiero aportar, que es la siguiente. La semana anterior había salido la encuesta de población activa. Entonces, no sé si recordarás que comparando el primer trimestre contra el primer trimestre del 2022, el crecimiento del empleo según la EPA es de 1,8%. ¿Y cómo es posible entonces que si la EPA da 1,8%, la afiliación a la Seguridad Social, que venía creciendo más del 2%, ahora esté creciendo al 3%? Entonces, es una diferencia importante. Y esto que se me ocurrió hoy, le tengo que seguir dando vueltas, pero ya te lo anticipo. La cosa pasa una vez más por los fijos discontinuos. ¿Por qué?
Porque las afiliaciones a la Seguridad Social son eso, afiliaciones. ¿Y qué quiere decir? Que si tú estás afiliado, que si tú tienes 2 trabajos, estás afiliado 2 veces. Si tienes 3 trabajos, estás afiliado 3 veces. Entonces, antes de la reforma laboral, ¿qué ocurría? Que tú podías tener un empleo temporal, se terminaba el contrato y te ibas a tu casa. Muy bien. Tenías un trabajo. Ahora tú tienes un empleo fijo discontinuo. Ese empleo fijo discontinuo te dura, por ejemplo, 3 meses y luego pasas a la nevera, estás inactivo. Pero tú puedes firmar otro contrato fijo discontinuo con otra empresa que te requiera durante otros meses del año. Y así puedes tener 2 o 3 contratos fijos discontinuos. Cuando empiezas a estar activo, te dan de alta. Entonces, lo que estoy pensando que puede explicar la discrepancia entre el crecimiento de las afiliaciones y el crecimiento del empleo es precisamente que ahora hay más gente que tiene contratos fijos discontinuos y gente que tiene 2 trabajos o más, que son los que te mencionaba antes. En la EPA hay 100.000 personas más que tienen 2 o más trabajos. Entonces, esta gente cuenta como 200.000 empleos más. Quiero decir, si son 100.000 personas que tienen al menos 2 trabajos, sabemos que por lo tanto hay al menos 200.000 personas más que cuentan como afiliaciones, cuando en realidad no es la misma cantidad de gente trabajando. Entonces, si nosotros descontáramos ese efecto, el crecimiento que te dice el gobierno, el crecimiento de las afiliaciones, es real, crece al 3%, pero en realidad no es gente que está trabajando, que no es más gente que está trabajando, es la misma gente que tiene 2 empleos o más. Y entonces así cuadrarían los números. Como ya te digo, hay que darle una vuelta más, pero esa es la explicación si tú quieres pensar bien. Si quieres pensar mal, hay otras alternativas. Puedes pensar que, por ejemplo, hay errores en dar de baja a un fijo discontinuo que pasa a la inactividad, o que lo dan de baja el mes siguiente, o sea, que demoran en dar las bajas, pero se dan prisa en dar las altas. O sea, trampas puede haber de todo tipo. Insisto, yo quiero pensar bien, pero como estamos frente a un gobierno de mentirosos y de inescrupulosos, uno lamentablemente se ve obligado a pensar este tipo de cosas. Pero ya te digo, aún sin pensar mal, sin llegar a las trampas, es probable explicar este incremento de las afiliaciones por encima del crecimiento del empleo que muestra la EPA por la gente que tiene 2 o más empleos. Y para terminar la primera parte, te quería una vez más mencionar lo que está haciendo la señora Meloni en Italia. Porque es exactamente el ejemplo de lo que yo llamo un cambio cultural. Ya me habrás escuchado, si escuchas este programa, que en las últimas semanas yo vengo diciendo que en España no es que se necesite simplemente cuadrar los números para bajar la deuda pública, cosa que por supuesto que hay que hacer. Lo más importante es un cambio cultural, girar 180 grados el avance de la agenda globalista, de la agenda ultraizquierdista, de la agenda comunista. Y esta señora Meloni es lo que está haciendo en Italia. ¿Por qué? Porque ha tenido el valor de anunciar en estos días que se suprime el equivalente al ingreso mínimo vital, que en Italia le llaman reddito di cittadinanza, es como el ingreso de la ciudadanía. Por supuesto que la oposición y los socialistas de todos los partidos le han dicho de todo. Y entonces ella misma dijo: he escuchado en la radio que que varias personas decían, la Meloni me va a obligar a robar porque me quita el ingreso mínimo vital. Y Meloni responde, no señores,
porque entre el ingreso mínimo vital y robar hay una alternativa intermedia, que es ponerse a trabajar. Ese es exactamente el cambio cultural. Que una persona que está encabezando un país sea capaz de decirle a la gente, señores, hay que trabajar. Porque ya te lo he contado otras veces, Perón, que era un gran demagogo, pero no era tonto, decía que es justo que cada uno produzca al menos lo que consume. Y eso lo decía un demagogo. Imagínate ahora cómo hemos retrocedido. Ahora se quiere hacer creer a la gente que tiene derecho a vivir de una subvención. ¿Y eso qué significa? Significa supuestamente darle el derecho a unos a vivir del fruto del trabajo ajeno. Porque ¿de dónde salen las subvenciones? Salen de los impuestos. ¿Y de dónde salen los impuestos? Del trabajo de la gente. Por lo tanto, nadie tiene derecho a vivir del trabajo ajeno. En casos especiales, ancianos solos, huérfanos, por supuesto, porque somos una sociedad solidaria, y de hecho lo de Meloni elimina el ingreso mínimo vital y lo sustituyen por una asignación de inclusión que tiene un montón de graduaciones, y por supuesto que la gente, hay una distinción entre la gente que está en edad de trabajar, entre 18 y 59 años y los mayores de esa edad, etcétera. Pero la gente que está en condiciones de trabajar se la va a formar y se le va a exigir que acepte las ofertas de trabajo. Y si no acepta una, pierde el derecho a cobrar nada. Y es lo que como tiene que ser. Entonces yo celebro y festejo que en Italia, un país al que quiero mucho, estén en este cambio cultural. Porque realmente es algo... Es exactamente lo contrario de lo que está ocurriendo en España. En España se aprueba una ley por la cual tu segunda residencia puede ser ocupada y casi que tú tendrías que estar dispuesto prácticamente a cederla por una cuestión de solidaridad. Eso no es solidaridad, eso es un atraco. En España lo que pasa es que se está llevando a cabo un cambio cultural, pero un cambio cultural en el sentido inverso de lo que nosotros queremos. Es un sentido liberticida, es decir, contrario a la libertad individual, estatista, intervencionista, es decir, un cambio cultural que nos aproxima hacia lo que quiere el comunismo. Por eso es necesario cortar esto ya, antes de que sigan avanzando, y es afortunadamente lo que está haciendo Giorgia Meloni en Italia, y ojalá pronto veamos algo parecido en España.